Como supongo que le sucede a muchas de las personas que se han criado en una isla, muchos de mis recuerdos están rodeados de agua salada, como esta isla. Si cierro los ojos, casi puedo ver las sillas plegables en el maletero del coche o enfadarme de nuevo por tener que esperar para hacer la digestión y volver a nadar. Quizás por eso siempre he querido vincular mi vida, tanto personal como profesional, al cuidado y protección de nuestros océanos. Uno de los principales retos que ha de afrontar la comunidad internacional mediante el desarrollo de la tecnología es la protección de nuestros océanos y la restauración del fondo marino. Y de hecho, uno de los fenómenos que han contribuido o cuyo abordaje ha contribuido a disminuir la salud de nuestros mares es el proceso del biofouling o incrustación biológica. ¿Y qué es el biofouling? En el mar hay una gran cantidad de organismos llamados incrustantes. Esto es así porque se pegan, se adhieren a las superficies que están sumergidas de estaciones de acuiculturas, plataformas de mantenimiento y generación de energía y, lógicamente, los barcos. Afectan a su mantenimiento, estabilidad, seguridad y, más concretamente, en el mundo náutico, por la fricción, enlentecen el avance de los buques y aumentan el consumo de combustible, incrementando, por tanto, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En términos de ecología global, estos organismos que se pegan a los buques pueden ingresar en aguas no nativas, generando problemas de especies invasoras. Muchos problemas. Lógicamente, ante tantos problemas, han ido surgiendo soluciones a lo largo de la historia, principalmente basadas en el uso de pinturas con componentes tóxicos para estos organismos. Las primeras pinturas antifouling que surgieron contenían biocidas como el plomo, el arsénico, que son contaminantes y, por tanto, fueron prohibidas. Más adelante surgieron otras que contenían metales como el zinc y el cobre, que también son contaminantes, y hoy hemos descubierto que los sedimentos de nuestros puertos tienen una gran acumulación de estos metales. Cuando la solución a un problema se convierte en otro, es cuando las soluciones innovadoras tienen que dar la cara. Sin embargo, antes de ponernos a hablar de las bondades de encontrar una solución ecológica para el proceso del fouling biológico, tenemos que entender cómo se forma. Es un proceso de 3 fases. En una primera fase se adhiere materia orgánica. En una segunda aparecen los microorganismos, los llamados microfoulers, que se llaman así porque son pequeños, son bacterias, hongos, algas, que generan lo que llamamos una biopelícula, que se llama así porque está formada también por organismos vivos. En la tercera fase aparecen los macroorganismos, macroinvertebrados como percebes, moluscos, que se asientan y forman estructuras que pueden permanecer años. Estos son los que realmente causan los problemas que he comentado antes. Sin embargo, antes habían aparecido los microfoulers, que habían formado una biopelícula, ¿recuerdan? Pues bien, esta biopelícula es la que permite que los malotes, los macroinvertebrados, se asienten. Es decir, que esos pequeños sinvergüenzas allanan y preparan el terreno para que los macroinvertebrados lleguen y causen problemas. Y no solo eso, también
se han descrito relaciones de dependencia entre algunos micro y macrofoules, que una vez se han establecido estos últimos, no hay más remedio que retirarlos manualmente. Y esto supone un gran coste económico, porque implica retirar los barcos del agua y rasparlos manualmente. Teniendo en cuenta que estamos aquí en el Mediterráneo, que es un mar cuyas condiciones de temperatura, salinidad y nutrientes favorecen la aparición de fenómenos de incrustación, el equipo que formamos en la empresa donde trabajo planteó la siguiente hipótesis. Quizás, si atacamos a estos microorganismos que forman esta biopelícula, podremos conseguir que los macroorganismos aparezcan más tarde, de otra manera o de una manera menos lesiva. Pero antes de atacar a los microorganismos, teníamos que conocerlos. Y para conocerlos, diseñamos un experimento. Construimos unos paneles de 5 por 5 centímetros de 3 materiales usados normalmente en la industria náutica: madero, fibra y acero galvanizado. Estos paneles se dispusieron alrededor de unas estructuras, fabricamos 12 de ellas, y fueron sumergidas en diferentes puertos de Mallorca. Nuestro planteamiento era retirar cada una de estas estructuras con una frecuencia semanal el primer mes, quincenal el segundo y luego una mensualmente hasta acabar con ellas y ver qué microorganismos habían crecido en cada uno de los materiales a lo largo de los días. Sin embargo, los microfoules forman la biopelícula en cuestión de horas y días, por lo que llegamos tarde. Pero somos perseverantes y la ciencia muchas veces supone saborear muy de cerca ensayos, errores, aciertos y mucha resiliencia. Nos plantamos en el verano de 2020. Repetimos la experimentación, misma idea, mismos materiales, más o menos misma estructura, pero esta vez más variables. Algunos de los paneles que utilizamos fueron pintados con pinturas antiincrustantes ya presentes en el mercado, porque pensamos que además de saber quiénes eran estos microorganismos que forman biopelículas, también necesitaríamos saber cómo reaccionaban cuando había algún componente que les era tóxico. Pues bien, preparamos 9 estructuras y hemos aprendido. Esta vez las extrajimos diariamente la primera semana y las últimas 3 a los 14, 21 y 28 días. Cada vez que recuperábamos una de estas estructuras, estudiábamos qué microorganismos habían crecido. Y desde 2 puntos de vista. Uno de ellos requería hacerlos crecer. Y cuando digo hacerlos crecer, quiero decir que de hecho los sembramos bacterias en el laboratorio. Cada vez que recuperábamos los paneles, con la ayuda de un escobillón, raspábamos la superficie y el raspado, nuestra muestra, era sembrado en medios de cultivo, que para que me entiendan, son como una gelatina con alimento para las bacterias. De modo que todas las bacterias presentes en nuestra muestra empezarían a reproducirse cientos, miles y millones de veces hasta formar una masa visible al ojo humano que llamamos colonia bacteriana. Las colonias bacterianas tienen formas redondeadas, a veces esponjosas, otras estrelladas y bastante más amigables de la idea general
que tenemos de bacteria. Sin embargo, hay algo más importante y es que con ellas podemos trabajar. Las guardamos y generamos una colección. Sin embargo, no todas las bacterias crecen en medio sólido, por lo que las que no pueden detectarse por cultivo se detectan por medios moleculares. A través de la muestra hicimos una extracción de ADN y analizamos molecularmente quiénes estaban allí. Una vez finalizamos el experimento, pudimos ver quiénes habían crecido en cada uno de los materiales, tratados y sin tratar, y a lo largo del tiempo, y vimos patrones y obtuvimos respuestas. Por una parte, pudimos identificar quiénes eran los microorganismos que formaban biopelículas y por otra parte, pudimos ver que los paneles que habían sido tratados tenían una colección de microorganismos diferentes. Es decir, que sí, aplicar una pintura antiincrustante hace que la comunidad de microorganismos sea diferente, lo que puede hacer que la comunidad macro a posteriori sea menos dañina. Sin embargo, seguimos con los problemas asociados a la contaminación de las pinturas. ¿Qué hizo nuestro equipo? No queríamos añadir más química al mar. Nuestro objetivo era encontrar un compuesto de origen natural que pudiera ser usado como un antibiótico contra estos sinvergüenzas. ¿Y qué hicimos? ¿Dónde buscamos la inspiración? Pues copiamos, pero copiamos a los sabios. Aquí pueden ver varios ejemplos de esponjas presentes en el Mediterráneo. Son bonitas, atractivas, pero hay algo más importante aún. Están quietas, quietas y aparentemente limpias. No hay muchos organismos que crezcan en su superficie. ¿Y cómo lo hacen? Quiero decir, no pueden salir corriendo, son inmóviles, no pueden defenderse, pero es que no lo necesitan, porque lo que está teniendo lugar aquí es una guerra química. Estos invertebrados producen naturalmente unos compuestos que los utilizan para atacar a otros organismos que quieran colonizarlos. Aquí se nos encendió la bombilla. Dijimos, pues quizás podríamos aprovechar estos compuestos e incorporarlos a una pintura. Pues bien, para demostrar esta hipótesis, realizamos una experimentación en la que muestreamos 5 invertebrados marinos y obtuvimos un total de 20 extractos de estos posibles antibióticos. Estos extractos fueron cargados en discos de papel absorbente y puestos en contacto con nuestra colección de microorganismos que forman la biopelícula. De ahí la importancia de poder trabajar con los microorganismos, porque gracias a experimentos como este pudimos ver que uno de esos 20 extractos inhibía el crecimiento de nuestros microorganismos y otros, en cambio, parecían propiciar su crecimiento. Y ahora aquí les lanzo una pregunta. ¿Qué es un resultado favorable? ¿Un compuesto que inhiba o uno que favorezca el crecimiento de estos microorganismos? Es obvio que nuestra línea principal es encontrar un compuesto que sea capaz de inhibir el crecimiento de los microfaules y que pueda ser utilizado como pintura. Sin embargo, un compuesto que favoreciera el crecimiento de biopelículas pudiera ser de utilidad en la regeneración de fondos oceánicos o formación de arrecifes artificiales. Y alejando el foco, la formación de biopelículas es uno de los elementos de resistencia que presentan algunas bacterias patógenas, por lo que un compuesto que inhiba la formación de biopelículas pudiera tener implicación en salud pública. Son muchas las cosas que me gustan de la investigación.
Sin embargo, una de las más bonitas es que cuando avanzas en un campo es casi inevitable avanzar en otros. Al inicio de esta ponencia he dicho que uno de los desafíos que debiera afrontar la comunidad internacional mediante el desarrollo de la tecnología es la protección de nuestros océanos. Sin embargo, a nivel ciudadano son muchas las iniciativas que también podemos tomar para proteger nuestros mares, desde consumir menos plásticos hasta participar en limpiezas locales de playas. La protección de nuestros mares ya no es solo una cuestión ecológica o de salud global, también es una de las maneras que tenemos de caminar de la mano de nuestras raíces y de nuestra historia. Muchas gracias.